¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. La agenda internacional está marcada por distintos hechos. Primero que queremos destacar es lo que ha sucedido en Estados Unidos con la decisión comunicada por Donald Trump en torno a que los transexuales no pueden participar de las Fuerzas Armadas de ese país, dando cuenta de ello, de una lógica que Donald Trump ha instalado, que es ir votando todos las decisiones que Barack Obama en su minuto implementó en su último periodo de gobierno. Con eso coloca un énfasis suficiente, desvía la atención respecto a lo que es la trama rusa, lo que es el círculo cercano y familiar que está involucrado en ello, las interpelaciones que se están haciendo en el Senado, y también logra establecer una agenda que es distinta y que claramente intenta demarcarse de lo que hizo su antecesor y donde todavía está luchando para sacar adelante las reformas y modificar sustantivamente el Obamacare. Donald Trump todavía mantiene y genera con sus decisiones un ambiente de incertidumbre que no resulta ser menor ni para Estados Unidos ni para el resto del mundo. Otro tema que está en la agenda internacional tiene que ver con lo que está sucediendo en Europa y la forma en que se está negociando el Brexit, la salida de Inglaterra de ese bloque, y la forma en que Inglaterra va a querer mantenerse unido justamente con los países europeos. Las dificultades no son menores tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, pero quizás lo que es más relevante son los aspectos estratégicos en la relación de la Unión Europea con China, con Rusia, el rol de la OTAN en todo eso y cuál va a ser realmente el enfoque que va a tener Estados Unidos en torno a todo ello. Y finalmente un tema de agenda importante, al que no es tan relevante para nosotros acá en Chile, pero que a nivel mundial sí lo es la hambruna y la crisis, que no solamente humanitaria, sino que realmente política, social, que está en Yemen. Un país que está enfrentado con guerra civil entre hutis y, digamos, y otras facciones, que enfrenta a Arabia Saudita con Irán, de paso, está marcando en África una agenda que, si bien es cierto, nos llega bastante lejanamente, es importante tenerla en la mira. Pero probablemente lo que va a ser más relevante es lo que pase este domingo en Venezuela con el referéndum, cosa que vamos a comentar y analizar la próxima semana. A raíz de lo que está pasando en Venezuela, los países de América Latina, y entre ellos Chile en particular, han tenido que ir aceptando una gran ola de inmigrantes voluntarios, que es distinto a la idea de refugiados. El refugiado es aquel que se va de un país a otro porque está huyendo de la violencia y se va solamente con lo opuesto. El inmigrante voluntario que nos llega de Venezuela por la situación política de ese país y que también viene de Haití, de República Dominicana, de algunos países centroamericanos, y que está llegando en forma visible a nuestro país, dan cuenta de una situación que es interesante considerarla. ¿Por qué? Muchos han hablado sobre esto, pero algunos tips que me parece a mí relevante poder destacar. América Latina, y particularmente Chile, estaba acostumbrado a que éramos nosotros los que emigrábamos a Europa o a Estados Unidos. Hoy día son los otros países los que quieren emigrar a Chile. Y quieren emigrar a Chile tanto por la percepción que tienen de un crecimiento sostenido, una economía que puede dar trabajo, tanto por la cohesión y la forma institucional en que se maneja la sociedad acá en Chile, la estabilidad política y el referencial democrático que tiene nuestro país, obviamente atrae a todo ello. Pero también porque ellos estudian claramente los países a los cuales se van. Cuando uno quiere irse de un país a otro, obviamente hace un análisis de todas las variables. Y esas variables indican que cualquier extranjero que esté en Chile está protegido por la Constitución. Eso es la razón por la cual hoy día el gobierno de Chile le ha entregado una visa especial a los niños, por ejemplo, y jóvenes que llegan a Chile para que tengan acceso a educación, salud y no sean excluidos o se les niegue la atención. Eso es un tema, digamos, importante. Y está obligando a los países a ir generando una institucionalidad que sea capaz, por un lado, como Estado, de acogerlos para todas las prestaciones que ellos necesitan, pero también significa incorporarlos a la economía. Y es ahí donde la legislación debe ser lo suficientemente adaptativa. Y más que la legislación, los empleadores, ya sea estatales como privados, para poder darle la dignidad laboral que eso requiere e incorporarlo adecuadamente donde están.
El segundo tema asociado a los inmigrantes es que cuando ellos llegan a un país llegan a trabajar, y eso ha sucedido obviamente en Europa, obviamente en Estados Unidos. Países centroamericanos viven en gran parte por las remesas que sus connacionales que están en Estados Unidos envían a los países, el caso de Nicaragua, Guatemala, Salvador, etcétera. Y acá en Chile está empezando a pasar lo mismo. Los inmigrantes que llegan trabajan, viven en condiciones muchas veces muy poco adecuadas, pero lo hacen para poder reunir dinero suficiente, ahorrarlo y poder mandarlo a final de mes, ya sea a Haití, a República Dominicana. Y eso tiene un contexto social, porque al ahorrar van generando estos guetos, y estos guetos se van reuniendo en determinadas partes de la ciudad donde puedan estar, en las periferias normalmente, o en el centro de la ciudad donde hay mayor abandono respecto a casas muy grandes, y se van generando elementos que son distintos. Un tercer elemento que pasa a ser relevante es la manera en que son recibidos socialmente o culturalmente por el país. Hoy, aquí en Chile no había registro de grandes expresiones de, por ejemplo, afroamericanos. Y ya hoy día, no solamente en Santiago, sino que en varias regiones nos empezamos a encontrar con personas que claramente tienen un color de piel distinto. Y eso empieza a generar por momentos un choque cultural en determinados niveles. Empieza a generar también un mito, porque la verdad que lo es, que estas personas inmigrantes están quitando el trabajo a los nacionales. Eso aún no sucede. Todo lo que los estudios existentes no dan cuenta de ello. La inmigración se ha transformado en uno de los problemas más importantes que los estados deben resolver o las democracias deben resolver, en términos de inclusión, en términos de integración, en términos de aceptación y en términos de cooperación para ir avanzando juntos en una sociedad, en un estado que cada vez más no solamente multicultural, sino que empieza a ser multiétnico, y donde países que no han vivido todo ello, en definitiva, digamos, tienen que irse adecuando a una realidad que es distinta. El tema está en que estos inmigrantes que llegan solos, eventualmente llegan con la familia, tienen muchos estudios universitarios, tienen una mayor cualificación, sus estudios deben ser reconocidos, y eso implica que el Estado debe colocar las condiciones necesarias para que se vayan integrando adecuadamente en la capacidad y competencias que ellos tienen a lo que es el desarrollo del país. El desafío respecto a la inmigración a nivel mundial es muy importante. Está en la agenda de Naciones Unidas, está en la agenda de la OCDE, está en la agenda de los principales organismos internacionales. Porque además esto significa, por ejemplo, que a mayor, digamos, inmigración aumentan o se empiezan a conocer distintas enfermedades, distintas patologías que antes no estaban en el país. También implica de que hay distintas formas de ingreso de inversiones o ingresos de trabajo que no están en las lógicas que normalmente se hacen en el respectivo país. Entonces, este intercambio cultural que se va produciendo también debe ser abordado. Las inmigraciones transforman entonces no solamente un problema social, sino también tienen una vertiente económica por el aporte laboral o de inversiones que esto conlleva, pero también tiene una vertiente política, porque en varios países los quienes inmigran y tienen la residencia muchas veces pueden votar, y eso significa de que en el futuro, por ejemplo, tengamos diputados o senadores que definitivamente, o representantes de los CORES o de los municipios, que tengan algún tipo de relación con su país de origen, ya sea originalmente o por segunda o tercera generación, en la medida en que se quedan en este país y van teniendo descendencia. La inmigración, en consecuencia, es considerada para muchos efectos de análisis como un elemento de riesgo que hay que minimizarlo para que efectivamente no se transforme en un problema, considerando las experiencias que ya ha tenido Europa, por ejemplo, con el mundo árabe, con el mundo africano, los problemas que ha tenido Estados Unidos, particularmente con toda la inmigración de América Latina que ha llegado allá. Hay lecciones aprendidas que países de América Latina, y particularmente como Chile, puede ir sacando y entendiendo. Pero créanme, la inmigración que llegó y llegó para quedarse. Y para quedarse significa el impacto político, social y económico, que yo le invito a reflexionar.